Gracias. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Aminadab Pérez Franco, un militante del Partido Acción Nacional, uno de los más puntuales conocedores de ese partido, además director de la Fundación Miguel Estrada. Aminadab, buen día, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Bueno, pues muchos, yo lo he dicho también, debo reconocerlo, Aminadab, han cantado o hemos cantado la muerte del PAN, el partido emblema de la derecha mexicana. Bueno, al partido cada vez que tiene problemas lo han dado por muerto en toda la historia. Lo mismo dice la izquierda, ¿eh? Así es. Pero, a ver, este momento ha sido muy complejo porque, por un lado, se ha dado una derrota electoral muy severa, muy aplastante, para un partido que arriesgó en una alianza electoral buena parte de su capital político. Y entonces estamos en ya 3 semanas de un estado de shock político al interior del partido. Tú has visto que, a diferencia de lo que ha pasado en otros en el PAN, pues más que pasividad, pues hay una parálisis de la dirigencia del partido. Ha dejado correr, dijéramos, muchos temas que deberían, desde mi punto de vista, resolverse inmediatamente o por lo menos tener una posición muy clara. Y en ese sentido, pues han corrido los diferentes actores políticos del partido, los gobernadores, los que quieren ser coordinadores parlamentarios, los propios presidentes estatales, los dirigentes, pues cada quien está planteando de qué manera se tiene que dar el futuro, cómo va a encarar el partido, la política hacia adelante. Y en ese sentido, pues hay varias cosas, que ha habido una reunión de la Comisión Permanente Nacional que hizo algún análisis de las cifras de la elección. El próximo fin de semana, el 4 de agosto, habrá sesión de Consejo Nacional. Y entonces ahí empezarán ya a aclararse algunas cosas, pero ciertamente, pues creo que en la directiva que tendría que llevar la iniciativa de pues qué es lo que sigue para el partido, pues ha estado, dijéramos, recapacitando quizás su propia situación, ¿no? A ver, dijiste al inicio que el PAN, tu partido, arriesgó con una alianza. En varios momentos te lo preguntamos en entrevistas en distintos espacios y comentaste, como también muchos comentaron, que era una alianza correcta, que era el candidato adecuado, etcétera. ¿Sigues pensando lo mismo? A ver, yo dije que era una estrategia que me parecía válida. Yo reitero que en el análisis que se hacía un año antes de la elección, si el PAN no tenía una alianza electoral, estaba fuera en una polarización entre López Obrador y el PRI. Y yo creo que la alternativa que se dio fue el Frente. Yo creo que en ese sentido, pues es una estrategia que lo dijimos, que era una estrategia riesgosa. Y pues a la luz de los resultados es muy fácil venir a decir lo que funcionó, lo que no funcionó. Desde mi punto de vista, yo creo que más bien el resultado lo que vino a reflejar es que el partido, en muchos aspectos de su organización interna, y lo platicamos mucho en la elección del Estado de México, tú recuerdas, ¿Cómo no? Que no hay un partido en muchos lugares de la República que sea una organización política que, dijéramos, haga suyas las exigencias y las demandas de los ciudadanos. Y en ese sentido, muchas veces esa falta de organización, esa falta de presencia, se sustituía con una alianza. Entonces, la alianza vino a mostrar que en varias partes de la República el partido está muy débil, muy debilitado. En otros ni existe. Bueno, pero lo más importante es que también es un partido que ha sido muy golpeado por una inercia de división interna, de controversias, dijéramos, para las definiciones de las candidaturas. Entonces, todo eso vino justamente en esta elección a mostrar que el partido, pues, o tiene que dar, dijéramos, un golpe importante, un replanteamiento estratégico de qué va a hacer y de cómo va a participar políticamente. Creo que la misma situación en la que quedó como una fuerza marginal en el Congreso lo va a llevar a eso. Y pues vamos a ver en qué términos se replantea el futuro del partido. ¿Se equivocaron en la alianza y con el candidato? Yo creo que no. Yo creo que no había alternativa. Insisto, a ver, si no hubiera habido alianza, yo creo que yo puedo lamentar mucho decir esto, pero si se hubiera dado lo que quería el grupo calderonista, de que Margarita Zavala fuera la candidata, nos hubiera ido peor que con Anaya.
¿En serio? A ese Pero las grado. encuestas al inicio de Las contienda encuestas la ponían fueron- arriba de Anaya. Las de encuestas la López ponían, Obrador. las encuestas la ponían, pero el hecho, en la campaña se vio que esa candidatura... Sí, pero no sabemos qué iba a Tú, pasar. por eso, no pero, fue a ver, candidata, nunca fue candidata. a ver, del PAN nunca a fue ver, candidata. del PAN nunca fue, pero el hecho es que tan la candidatura no funcionó que se vino a pique y tuvo que declinar, No, bueno, por pero- las razones que fueran. Y en el caso de Anaya, Como independiente yo no vuelvo funcionó. a... Ningún yo- independiente funcionó. Sí, a ver, pero en el caso del PAN de Anaya, ahí sí, también lo comentamos en su momento, a mí lo que me pareció más claro fue que la estrategia del PRI, de ese pleito por el segundo lugar, por ver quién le competía a López, fundamentado en las acusaciones, en el desprestigio, en todo lo que fue, dijéramos, este cuestionamiento de la imagen de Anaya, yo insisto que si esa estrategia no se hubiera dado, él hubiera ido A claramente ver, pero en segundo lugar. estás planteando la estrategia del PRI, no la del PAN. Estamos A ver, hablando del PAN. En el caso del PAN, a ver, yo lo que quiero que quede claro, desde mi punto de vista, es que desde el momento en el que se dieron las entrevistas de Televisa y de Grupo Milenio muy hostiles contra Ricardo Anaya y que fueron totalmente diferentes tanto para López Obrador como para Mid, ahí toda la campaña del PAN desapareció de los medios. Hubo actos muy importantes con muchísima gente, Estado de México, Veracruz, etcétera, lugares donde también se O sea, perdió por los medios. Yo digo que no se reflejó la campaña del PAN en los medios y eso hizo que todavía se debilitara más. Pero no es porque era un mal candidato. Yo creo que, como dijéramos, en los debates y en los discursos, a mí me pareció que representó lo que era el PAN. A ver, dejo esta idea y empujo la pregunta. En mi opinión, la crisis del PAN fue tan grande antes de la propia campaña que dos expresidentes hoy representan a la izquierda más cuestionada, que es la de López Obrador, y están en ese partido, en Morena, Sí, pues serán funcionarios. y van a ¿no? ser funcionarios de López Obrador. Y de alto ¿No? nivel. Y de alto, no sé si de alto, a mí el Seguro Social no me parece de alto nivel, digamos que es medianón, pero de ese tamaño, dos expresidentes del PAN están con López Obrador en su gabinete. Bueno. O pueden estar en el gabinete, por lo menos uno ya está. Bueno, es parte de la estrategia de López Obrador, eso Pero ya es lo parte de podremos la ver más debilidad adelante. también de los panistas. Sí, yo creo que el problema es que el propio partido, muchos dirigentes, como ellos, los que salieron, y algunos que siguen dentro y pueden salir en el futuro próximo. ¿O se pueden salir todavía más? Yo creo que sí, porque esa va a ser la... Pues es que por un lado, tú tienes un problema de una división que no se resuelve, en donde finalmente todo mundo estuvo haciendo las estrategias tipo Margarita, ¿no? Es la estrategia de estirar la liga para buscar lo máximo que se pudiera en la Pero otra vez regresas negociación. a Margarita, Margarita ya está fuera. Ya está fuera, pero a ver, regreso. Pero fue el mismo caso del candidato a gobernador de Guanajuato de Morena, Sheffield, y del candidato de Yucatán, Díaz Mena, que finalmente ellos decían, o vamos al Senado o rompemos. No fueron al Senado, rompieron. Y hay muchos que siguen ¿Pero en no eso. fue un Tú ves mal ahora... manejo político del partido? Quizá el problema fue que el partido en esta coyuntura fue muy estrecho para anotar ciertas candidaturas. Yo creo que una parte del grupo político de Anaya sí le faltó dialogar, sí le faltó, dijéramos, tener mucha más apertura y, dijéramos, tener mucha más amplitud de miras, pero también los que se ponen en una posición intransigente acaban saliéndose. A ver, tienes toda la razón y esa es parte de la política. Yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también la política es negociar, dialogar, pactar, etcétera. Le entregaron, déjame terminar, le entregaron a otras fuerzas políticas buenos espacios a cambio de sacrificar los espacios del propio partido. Eso no es política o es política equivocada. Es una política que es la alternativa que te queda. Mira, lo voy a explicar bueno, si como... querías ser candidato... No, te voy a decir como lo entiendo yo. A mí me parece que mientras estuvo, y perdón que vuelva Margarita aunque no quieras, pero tengo que volver porque es el antecedente. Es que yo lo veo que Es ya el la señora ya está fuera. Entonces... Cuando se fue del PAN, se rompió el equilibrio. Había un equilibrio, dijéramos, había dos Fíjate lo fuerzas. Que estás diciendo. Sí, o sea, la Rincona le obligan a salir y se rompe el equilibrio, pues lo rompieron ellos, o sea, los que le echaron, ¿o no? Habíamos platicado mucho tiempo antes y qué bueno que tenemos oportunidad de retomar el tema. La estrategia era muy sencilla. Ricardo Anaya tenía que darle la candidatura y dejarle todo el mando del partido e irse. Esa era la posición.
Tú como presidente no puedes aceptar eso. O sea, te están diciendo, te mueres políticamente y nos dejas todo. Ese fue como estiraron la liga. Cuando se va, en el partido se rompe el equilibrio. Nada más déjame preguntarte sobre esto mismo. Margarita, dices que se fue al extremo, estiró la liga hasta que se rompió. Te pregunto, Ricardo Anaya no hizo exactamente lo mismo en sentido contrario. A eso voy. El problema en este caso es, muchas veces hemos hablado, yo he sostenido que Ricardo Anaya es un personaje político que tiene muy claro cuál es su papel en la historia. En función de eso, yo lo que pensé como militante del PAN cuando se dio eso es, a la hora que venga la definición de las candidaturas vamos a ver. Y cuando fueron solamente los miembros de su mismo equipo cercano, que el propio presidente nacional se convierte en candidato al Senado, cuando ves todo eso, lo que ves es que en lugar de dar una señal, dijéramos, de democracia que honraría la historia del Partido Acción Nacional, que es lo que siempre se ha hecho, lo que fue, la señal fue, esto es mío. Claro. Y entonces, en ese sentido, pues todos los demás actores que estaban en ese momento, porque bueno, se definen esas candidaturas que éramos las principales, pero se estaban definiendo las candidaturas de las diputaciones, las de los gobernadores, las de los alcaldes, y entonces lo que sucede es la señal de que aquí, pues finalmente el que está cerca del poder queda. Entonces, eso ese es el antipán. Claro, perdón, bueno, a ver, por supuesto. Barbaridad. Yo te decía, ¿cuál era la mejor forma para mí de que se resolviera las elecciones y la selección de candidatos? Pues a través de procesos democráticos. Es la primera vez que no los hubo. Pero ¿cómo querías candidaturas en un proceso democrático si el propio Anaya no fue electo en un proceso democrático? O sea, todo fue una gandalle. A ver, por eso, insisto en el contexto, porque si nada más vamos a lo que fue la campaña y no vemos el contexto, no lo vamos a entender. ¿Qué sucede? Cuando tú das a conocer en septiembre del año pasado el Frente Ciudadano por México, el acuerdo, fue la primera vez quizá desde 1993, en que Felipe Calderón no estuvo en una decisión interna del PAN. Él estuvo excluido. Y cuando tú negocias eso, evidentemente es un mecanismo que lo usan todos los partidos lo usan, porque no solamente pasó en este caso de la alianza, para imponer los candidatos. O sea, no estás justificando a Ricardo Anaya. No lo quiero. Te lo digo con mucho respeto. No lo quiero justificar. A ver, a mí me parece, insisto, a mí me decepcionó profundamente, insisto, la señal de no... De la gandalla, cada quien que agarre lo que alcanza. A mí me decepcionó. Sigue siendo, obviamente, pues obviamente fue el candidato del partido y también finalmente pues tienes que apoyar a tu partido en una campaña, aunque sea una campaña como esta, ¿no? Claro. De que tienes todas las señales de que vas a perder, bueno, pero de todas maneras tienes que mantenerte luchando, no puedes rendirte. A ver, déjame decirte por último, se nos está acabando el tiempo. Te has llevado todos los casi 15 minutos y está bien, bueno, de eso se trata. Dime qué significa. A mí me alarmó, me entristeció incluso. Yo he estado de cerca, periodísticamente, en las últimas definiciones desde los años 80, 70, incluso el final de los 70, definiciones del PAN. Y cuando veo que Germán Martínez y el otro dirigente del PAN, del cual incluso el nombre se me olvida, ¿recuerda, Manuel Espino? Manuel Espino. Estoy jugando... se van con López Obrador. Yo digo, qué delgada es la fortaleza ideológica de quienes cambian por un huesito, perdón, lo que le dieron a Germán es un huesito, por esa chamuscada histórica. Bueno, es una vergüenza. A ver, el PAN desde hace muchos años, yo digo que desde finales de los 90, cuando empezó aquella expectativa de que íbamos a llegar al poder, la alternancia, cuando estaban los amigos de Fox, el partido empezó supuestamente a un proceso de formación de cuadros para gobernar. Se abandonó la enseñanza doctrinal, ideológica, y se empezaron a hacer los diplomados de administración pública y a formar cuadros rápidamente para los gobiernos municipales que teníamos, los estatales. Entonces, ahí yo creo que el proceso, dijéramos, de 20 años de ese abandono, pues nos está cobrando factura justamente en eso. Y además el propio partido, como un instrumento político, pues ya no les da incentivos a ese tipo de personas. Cuando llega alguien y te dice, oye, te voy a poner en una candidatura al Senado, o como Gabriela Cuevas, que para poder mantener su cargo internacional opta por una de Morena, bueno, entonces, bueno, en ese sentido, pues esto ya no hay ningún tipo de convicción. O
O sea, los que estamos por convicción somos ya una minoría muy pequeña y bueno, pues vamos a ver cómo nos organizamos hacia futuro. ¿Por qué esta debilidad? ¿Porque se formaron mal? ¿Porque son ambiciosos sin límite? ¿Cómo lo explicas? A ver, si nos vamos en un minuto. Si a la historia del PAN, en los tiempos de la oposición, la gente estaba sin ninguna expectativa de poder. En la etapa de la transición a la democracia, cuando llegaron los empresarios neopanistas, ahí hubo una gran expectativa de poder y de gente que estaba preparada para administrar. Cuando llegamos al gobierno, empezó la burocratización del partido con gente que no tenía ideología, que solamente estaba ocupando los cargos. Y al final del día llegaron a cooptar los órganos internos que dejaron de funcionar para buscar los objetivos del PAN, sino los objetivos de los gobiernos del PAN. O sea, los burócratas se apoderaron del PAN. Yo creo que eso fue lo que pasó, en buena medida. ¿Y qué pasa con los militantes de Hueso Colorado como tu caso? No los han dejado pasar, ¿eh? No, claro. O sea, a ver, nosotros tenemos... bueno, a ver, todos tenemos una participación. Ya sé que me estás provocando, pero el problema, a ver, todos los políticos, para cumplir su vocación, no puede ser a través de que tú ejerzas un cargo. A ver, una cantidad de cargos es muy limitada. Entonces, tú quedas frustrado si no tienes otros espacios de participación. Entonces, los que hemos participado asesorando y eso, pues tenemos esa responsabilidad y estamos cerca de quienes gobiernan y quienes legislan, pero todos tenemos un papel que jugar. El problema es que quienes han aspirado a esos cargos, que son muy pocos y son muchos, pues realmente... O sea, muchos aspiran y muy pocos cargos. Hay pocos cargos, porque claro, si el partido pierde además, entonces los espacios se reducen. Aminadab, el papel de tu partido, del PAN, fue opositor, nació como opositor a Cárdenas, al cardenismo, nace como constructor de democracia. Yo aprendí los elementos básicos de la democracia en mi casa, mi madre era panista, construyeron grandes espacios y pues mucha gente le enseñaron la democracia, la práctica democrática. ¿Qué va a pasar ahora? Se van a enfrentar a un partido que representa el viejo régimen, aquel contra el que lucharon y nacieron, contra el que nacieron y lucharon, si lo queremos ver así. Claro. A ver, yo creo que el partido lo primero que necesita hacer, desde mi punto de vista, más allá de enfrentar a López Obrador, tiene que replantear cuál es su relación con los ciudadanos mexicanos. Qué buena definición. Lo que pasa es que los ciudadanos ya no creen en nosotros. A ver, tú vas a hacer campaña y la gente lo primero que hace es que duda de ti, que si todos los estigmas últimos en donde ya hay realmente un desprestigio, digo, cuando decían que si éramos el partido de los curas y de los empresarios y de los proyanquis, sabíamos que eso era calumnia, pero cuando en concreto empiezas a encontrar gente que hace pillerías en el gobierno o que se alía con el PRI o todo este tipo de cosas, genera un desprestigio que ya tiene nombres y apellidos, ¿no? Y culpables. Y que les quita su bono que tenían. La gente lo que ve es con duda, ya no cree como creía a lo mejor en el siglo pasado, en los años 80, que cuando un ciudadano llegaba como panista, pues era una persona por lo menos honesta, congruente. Ese tipo de gente ya no te ves. Entonces, lo primero que el partido tiene que hacer es establecer una nueva relación con los ciudadanos mexicanos. Y yo espero que la empecemos a hacer pronto. ¿Tú has escuchado a los dirigentes del PRI, a los que están ahora en la discusión interna del PRI? ¿Es el mismo planteamiento? Bueno, yo planteo lo que lo dice creo. El PRI, ¿eh? Yo planteo el PRI que haga lo que tenga que hacer. Yo lo que creo es que los ciudadanos tienen que volver a creer en el PAN. O sea, ¿cómo? Convencerse, pues tiene que ser a través de un esfuerzo de ejemplo, de congruencia, de que realmente volvamos a hacer muchas cosas que dejamos de hacer, como hacer política, como hacer proselitismo, como ir a platicar con la gente. ¿Van a hacer una oposición de choque como fueron durante muchos años? No lo sé, no lo sé. Antes de eso, hay un segundo aspecto que tiene que hacer el partido. Yo creo que tiene que definir cuál va a ser su postura ante el nuevo gobierno. O sea, ese tema, yo creo que sí debemos hacerlo en torno a principios. No se les van a mí, por ejemplo, ahora que López Obrador empezó a plantear algunos de sus aspectos, por ejemplo, el tema de la reducción de los sueldos, a mí me da mucha molestia que el PAN fue el que lo propuso. Felipe Calderón presentó la iniciativa aquella de salarios máximos durante el gobierno de Vicente Fox, cuando era diputado, y lo malo es que no lo hicimos. Entonces, que lo hagan ahora está bien. Sin embargo, lo que tú tienes que decir es que esas medidas que están bien,
tú tienes que darle el sentido. Tú no puedes pauperizar no puedes pauperizar al gobierno. Tú, por ejemplo, ahora que está el torneo de bajar subsecretarías, yo digo, a ver, las subsecretarías no es por crear burocracia, son funciones sustantivas de gobierno que tienes que cumplir. Y si tú reduces tus márgenes, vas a perder eficiencia, vas a perder capacidad de gobierno. Eso ojalá que no ocurra, ojalá que de veras le atinen, pero yo tengo mis dudas. Eres el primero que escuchamos que reivindica estas propuestas. Bueno, entonces, pero yo a lo que voy es a que la posición nuestra respecto a López Obrador tiene que ser defender los principios. ¿Cuáles? Nosotros seguimos creyendo en las libertades y los derechos de los ciudadanos. Si esos se ven amenazados, tenemos que ser muy dura oposición. Si quieren hacer o regresarnos al estatismo, al populismo, a eso que combatimos en los 80, igualmente. Y las cosas que se hagan bien hay que apoyarlas. Esas cosas son las que tienen que definir qué postura es. No podemos ser una oposición a ultranza irracional como lo fuimos en la Ciudad de México por muchos años contra el PRD, fuera Cárdenas, López, Ebrard, el que fuera, sino creo que tenemos que tener claro que la oposición tiene que ser seria. Luego, la tercera cosa que tiene que ser el partido, lo más difícil, es una reconciliación. Si el partido no se encuentra, no recobramos la confianza entre nosotros, todo esto no se va a poder hacer. Claro. Y una vez que se dé eso, se necesita hacer una reforma profunda con esas bases. Muy bien, se nos terminó el tiempo, Aminadab. Te aprecio, te agradezco. Que tengas buen día. Gracias a todos. ¿Qué le pareció? Una estupenda conversación. Nos deja, por lo menos a mí, un gran sabor de boca. Yo creo que estamos lejos de ver la muerte del Partido Acción Nacional y sí, probablemente veamos pues el renacimiento. Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo, los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.